Corría el año 1789 en Francia, un reino envuelto en tensiones y desigualdades. El Palacio de Versalles brillaba con todo su esplendor, pero fuera de sus muros, el pueblo sufría hambre y miseria. El rey Luis XVI, preocupado por la creciente agitación, convocó a los Estados Generales, una reunión de representantes de las tres grandes clases sociales: el clero, la nobleza y el pueblo. Aquella asamblea se convertiría en el escenario de una disputa histórica. Mientras los delegados debatían acerca de cómo salvar al reino de la crisis, algo curioso ocurrió. En la sala se dividieron naturalmente. A la izquierda se agruparon los representantes del pueblo, quienes pedían reformas profundas, igualdad y el fin de los privilegios. A la derecha se sentaron los defensores de la monarquía, la tradición y el poder de la Iglesia. Lo que comenzó como una simple disposición de los asientos en la sala terminó marcando una línea que dividiría la política para siempre. La izquierda y la derecha habían nacido. Se suele entremezclar simplemente el nombrar izquierda o derecha por sí mismo. Sin embargo, hay diferencia entre la izquierda y derecha política y la izquierda y derecha económica. Evidentemente, el concepto se llama clivaje político. Dentro de ese clivaje o de esas diferencias fundamentales, lo que más resalta es esa división política y esa división económica. Por ejemplo, mientras que la división política aborda temas sociales, culturales, ideológicos, es decir, temas como igualdad versus libertad individual o temas así. La división económica se enfoca en gestionar, por ejemplo, los recursos del Estado o de la propiedad, por ejemplo, la redistribución del dinero, el libre mercado. Un partido o movimiento puede combinar posiciones también, eso es muy importante. A día de hoy no podría comentar o asegurar que existe un partido, por ejemplo, en el caso de mexicano, tal cual de izquierda o de derecha, como es el caso de Estados Unidos, que se utiliza el término de demócrata o republicano. Se piensa, por ejemplo, que el partido republicano es de derecha, el partido demócrata es de izquierda. Tal vez si nos remontamos, por ejemplo, a los inicios del cómo nace ese pensamiento de izquierda o de derecha, como lo comentamos ahorita al inicio, podríamos pensar, por ejemplo, que sí hay rasgos, por ejemplo, de esa izquierda o de esa derecha. Es por eso que a día de hoy, a percepción personal, no podría decir que existe tal cual izquierda o derecha. Sin embargo, es evidente que sí existen rasgos de izquierda o de derecha. Por ejemplo, hablando del tema económico, no podemos negar que existen partidos, ideologías o pensamientos en donde se recurre a una intervención estatal mucho más directa. ¿A qué me refiero con intervención estatal? Pues por ejemplo, recordemos que estamos hablando de un concepto puro, es decir, la izquierda pura, la derecha pura. ¿A qué me refiero con esto? Sin ningún sesgo. Eso sería lo que en esencia sería un partido, por ejemplo, o una acción de izquierda o de derecha. Para la izquierda, lo ideal, lo idóneo, es que en la intervención estatal se promueva una fuerte intervención, tal como lo propone, por ejemplo, Keynes, o como lo proponía también Marx en su momento, en donde hay una fuerte intervención en la economía. Es decir, que los precios se regulen de los productos, que el mercado no tenga demasiada monopolio, que no porque usé esta tarjeta, que no tenga demasiado monopolio, que tenga una distribución más correcta en cuanto al presupuesto gubernamental. En el caso de la derecha, se aboga por un mínimo intervencionalismo estatal, es decir, se favorece la autorregulación del mercado, tal como por ejemplo lo comenta Hayek o Smith, queriendo que la mano invisible fuera la que regule el mercado sin ninguna intervención del Estado. En cuanto a la propiedad, por ejemplo, se defiende a la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, buscando así una mayor equidad social. Eso tal cual, por ejemplo, como Marx lo comenta. En la derecha, en cuanto a propiedad, se promueve la propiedad privada como un derecho fundamental y esencial para el desarrollo económico. Por ejemplo, Friedman enfatiza que los derechos de propiedad son cruciales para el crecimiento económico. En cuanto, por ejemplo, a la redistribución de riqueza, también se ha escuchado mucho. En el país en el que estemos, evidentemente hay algún partido que tenga este tipo de pensamiento. Es decir, que abogue por políticas fiscales progresivas, programas sociales que reduzcan las desigualdades económicas, que se favorezca a la base social, es decir, al Estado o al pueblo, como lo mencionen, dependiendo del país. Por ejemplo, se analiza cómo las políticas redistributivas pueden mitigar esas desigualdades, mientras que la derecha prefiere políticas que fomenten el crecimiento económico en general, argumentando que, por ejemplo, esto beneficia a todos, no solamente a algunos. Incluso si no se redistribuye directamente, no pasa nada según la derecha. Es conocido, por ejemplo,
que se puede reducir los impuestos para aumentar los ingresos fiscales al estimular el crecimiento económico en el tema de la derecha. Y finalmente en el tema de izquierda económica y derecha económica, hay un enfoque más grande hacia el mercado. Es decir, por ejemplo, el tema de la izquierda suele criticar el capitalismo desenfrenado, aboga por un modelo más sostenible y equitativo, y en cuanto a la derecha, defiende el libre mercado como motor de crecimiento, eficiencia económica, argumentando que el mercado puede determinar sus propios precios de producción y no debe haber ninguna intervención, como también se relaciona, como lo comentaba en el tema de la intervención estatal, con Adam Smith. Es decir, que no haya ningún tipo de intervención en el mercado, que el propio mercado va a decidir esa regulación. Si un producto es malo, si un producto no tiene ningún tipo de, incluso tema publicitario, por cualquier tema, el mercado ya está descontando lo que verdaderamente vale y si debemos de comprarlo o no. Eso es lo que piensa la derecha. La izquierda, por el contrario, piensa que hay veces, por ejemplo, tema de riqueza originaria, tema de abuso de poder, por tema justamente de monopolio, en donde las clases sociales no tienen ese acceso a ese nivel de economía y hay una brecha muy grande para poder realmente competir con grandes empresas o con, en el tema de gobierno, debería existir un apoyo hacia las personas más vulnerables económicamente y por ende una mayor regulación. Hablando de división política, por ejemplo, de lo más común son los derechos sociales. Por ejemplo, hablando de una izquierda más pura, el enfoque debe estar direccionado hacia la igualdad de derechos, es decir, de igualdad de derechos de las minorías, de las mayorías y políticas progresistas. En contraste, la derecha puede, por ejemplo, violentar en algunos casos a esas minorías porque no importan tanto las minorías, sino importan los valores tradicionales y el papel, por ejemplo, de la familia. No significa que necesariamente violenten o que estén en contra de esas minorías, sino que es más importante el status quo, la preservación de esas tradiciones, que las minorías o algún cambio radical. ¿No nos recuerda, por ejemplo, eso a lo que hablábamos en el Palacio de Versalles, cuando ocurrió esa disputa? Justamente la derecha siempre busca conservar algunos valores tradicionales, ese status quo que funciona. No necesariamente estamos hablando de que lo que no funcione no lo queremos, pero en esencia más purista, la derecha siempre va a buscar preservar las tradiciones y costumbres culturales, así sea que se vulnere un poco o tal vez mucho esos derechos sociales. Tal vez hemos visto algo similar, por ejemplo, como ocurrió con Bukele, cuando estaba precisamente encarcelando a las pandillas, cuando estaba encarcelando a las pandillas y que vinieron organismos internacionales justamente a defender esos derechos de las minorías. Pero como se busca precisamente, esa política fue una política hablando de derechos sociales, fue de derecha sin duda, porque está buscando preservar las tradiciones, preservar el papel de la familia, preservar, se habla mucho en el discurso, por ejemplo, de Bukele, de preservar esas tradiciones familiares y de justicia, y el tema de preservar el orden es más importante, aún vulnerando algún tipo de derecho fundamental tal vez. No significa que sean violentadores per se, pero es más importante preservar esas tradiciones que atender el derecho de alguna minoría, por ejemplo. En cuanto a política exterior, por ejemplo, la izquierda tiende a favorecer el multilateralismo y diálogo internacional. Por ejemplo, se prioriza más el diálogo, lo cual es más similar en relaciones internacionales como el soft power. Se prioriza la plática, la discusión, el tal vez poner sobre la mesa los temas. En cuanto a la derecha y política exterior, a menudo se prioriza la soberanía nacional. Es más importante nuestro país y se relaciona con las tradiciones, por ejemplo, ¿no? Queremos a la gente de aquí dentro. No queremos, por ejemplo, migrantes. No queremos intereses de otros países. Nos interesa favorecer nuestra soberanía nacional, incluso si eso necesita intervenciones en defensa de mis intereses. Contrario a la política exterior, por ejemplo, de una política de izquierda que tiende a favorecer el multilateralismo, por ejemplo, estar más de acuerdo con organismos internacionales, ya sea de manera de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o incluso horizontalmente. El tema es siempre favorecer el diálogo. Recuerden, yo no estoy hablando de que una u otra sea mejor. De hecho, luego tal vez les diré cuál es mi postura o tal vez sea muy obvio como lo digo. Aunque adelantándoles, podría resumir que sería centro. Así que creo que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que no hay un punto en especial. Bueno, si eres muy radical está bien y es válido. Tal vez no tanto, pero se respeta.
pero realmente no existe una sola manera de funcionar. Tal vez en algún momento se necesita ser un poco más de izquierda o en algún momento ser un poco más de derecha en un caso específico. Tal vez haya situaciones en donde, por ejemplo, hablando, por ejemplo, en el tema del cambio climático, la izquierda tal vez promueva más políticas ambientales activas y sostenibles, mientras que, por ejemplo, la derecha no le importe tanto y tal vez sea mejor o sea más importante el crecimiento económico que regular el mercado para que no haya tanta contaminación, por ejemplo. En algunas ocasiones tal vez sí sea más necesario ahondarnos acerca de las políticas de izquierda y de derecha, pero por este tema quiero hacer un hincapié. Si estamos a favor de cualquier tipo de política, está perfectamente bien. Solamente hay que recordar que, por ejemplo, teniendo este tipo de pensamiento o de entendimiento sobre la izquierda y la derecha, que tal vez hace falta ahondar mucho más. De hecho, es un tema de debate. Estoy seguro que puede haber dudas bastantes todavía, porque no ahondé bastante en el tema. Simplemente quería hablar un poco de la izquierda y la derecha y recordar las bases fundamentales. Las bases fundamentales fueron, recordemos, en Francia. Entonces fueron simplemente por esa brecha histórica de organización que existió en esa asamblea. Entonces, efectivamente, está perfectamente bien si tú piensas más de derecha, si piensas más de izquierda, si piensas más de centro, pero no nos dejemos llevar por ese tipo de pensamiento. Ni por ser de izquierda eres un dios samaritano, ni por ser de derecha eres un demonio que solamente busca el crecimiento económico, por ejemplo. Tal vez se necesite mayor intervención en la economía en algún momento, o tal vez se necesite desregular bastante la economía en algún otro momento. Personalmente creo que dependiendo del contexto específico de cada región o de cada localidad, deben de tenerse diferentes tipos de problemas o de soluciones. En ocasiones habrá que, por ejemplo, vulnerar tal vez algún tipo de moral, por ejemplo, como Bukele lo ha hecho, o habrá momentos en que habrá que tal vez intervenir de manera directa en cuestiones económicas, porque hay empresas, por ejemplo, que están tratando de entrar a un mercado con políticas nada correctas, que pueden vulnerar derechos de las personas. No digo que esté a favor o en contra, simplemente tal vez se necesite. Y no se puede tomar una decisión y otra a la vez. Siempre hay que tomar una decisión en la política, en el gobierno. Siempre hay que recordar el otro tema que es muy importante, que quizá luego también toque el tema, que es el tema del populismo. Muchas veces los partidos intentan vender justamente esa voluntad de cambio o esa voluntad de conservar ciertos valores simplemente por tema de populismo. El populismo no lo voy a definir en este video exactamente, pero podría reducirse el tema a que podría decirse que es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Ustedes piensen lo de su país, de su localidad, piensen en su presidente actual o presidenta actual, piensen, por ejemplo, si lo que está diciendo atiende a qué tipo de sector y si ese sector, por ejemplo, es mayoría. Tal vez no sea que el gobernante piense exactamente cómo es lo que está diciendo. Tal vez podemos ver el caso de Donald Trump actualmente, que está atendiendo sin duda alguna a los republicanos, o tal vez haya otros países más de izquierda que están atendiendo justamente a la población que es más de izquierda y justamente les decimos lo que queremos escuchar muchas veces. Entonces, más allá de si es bueno o es malo, no es bueno ni malo, así como lo había dicho del Bitcoin, casi nada es bueno ni malo. Siempre hay que ver cuál es el contexto detrás para poder atender una política, una región, un tema en específico. También hay que notar que este no es un tema sencillo. Evidentemente estoy haciéndolo muy rápido y sin ahondar mucho, pero este tema puede derivar a conflictos bastante grandes. Por ejemplo, díganme ustedes que no se han volcado a preguntarse o a discutir, por ejemplo, en el caso mexicano, si es correcto que haya más becas, si haya más, que haya más apoyos hacia las personas en general. Tal vez es un tema debatible. Por ejemplo, por un lado están los que dicen, bueno, excelente, ¿quiénes serán, no? De izquierda a derecha. Los que dicen, bueno, excelente, porque se tiene que redistribuir la riqueza, se tiene que apoyar a las personas que no tienen las capacidades en este momento, justamente por una distribución injusta, de alguna forma, y es benéfico que existen esos apoyos. Y por otro lado, existen las personas que piensan radicalmente, tal vez, que si no lo tienen es por algo, tal vez, o que, por ejemplo, aunque lo necesiten y lo merezcan, ¿de dónde va a venir ese recurso? ¿No? Existen las dos posturas bastante radicales y eso puede ocasionar conflicto directamente, ¿no? Si yo necesito verdaderamente ese dinero y alguien está en contra totalmente,
pues oye, o sea, estás vulnerando prácticamente a mi persona porque estás vulnerando el recurso que estoy recibiendo. O por lo menos opinando algo que si se escucha en masa y se piensa en masa, se cambia radicalmente. Ni hablar, por ejemplo, de temas... Es que ese tema de derecha e izquierda es muy delicado. O sea, si se dan cuenta, estoy evitando decir muchos temas, estoy evitando decir muy específicamente qué casos. De hecho, igual este canal quiero que sea así. Quiero, tal vez en algún momento haga videos más específicos, haga videos más de lo que pienso directamente, pero en este caso, como es política, pues también falta mucha información a veces. Por ejemplo, yo sí he preguntado directamente a personas que han estado hablando conmigo, oye, pues, no, es que tú no sabes de tal tema, ¿no? Y, oye, es que esa derecha está mal, esa izquierda está mal. Y yo como, bueno, ¿y qué es la derecha? No, pues la gente que está en contra de los migrantes, por ejemplo. Pues sí, en esencia sí. Digo, no en esencia, más bien superficialmente sí, podría pensarse eso. Porque quieren, yo pensando, por ejemplo, quieren conservar el orden, ok, sí, pero no podemos nombrar o reducir un país o el comportamiento de un país, el comportamiento de un partido de izquierda o de derecha, por Dios. Eso es muy, justamente, pues es muy ridículo, ¿no? Personalmente pienso eso. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que cada quien cree sus propios pensamientos, que cada quien pueda discernir sobre el tipo de información que está llegando. Y también tengamos en cuenta eso. Esos son sesgos que estamos encontrando muchas veces. Pónganse a analizar. Personalmente me pasa, ¿eh? Yo tengo mis ciertas posturas, que no voy a decirlas todas en este momento, pero tengo mis posturas personales, políticas, y en Facebook, en Twitter, en todos lados salen noticias que te quedas, caramba, esta noticia está teniendo específicamente ese sesgo político, económico o social o ese sesgo más primitivo que curiosamente se relaciona a la política para encender algún tipo de mecanismo en mí que me haga retener o que me haga molestar o que me haga querer comentar, por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso. Y estoy hablando de una plataforma que justamente busca atender una población, que justamente busca un público, pero no quiero hacerlo de esa forma, ¿no? Yo lo que quiero justamente es informar. Así sea que este video ya sabías que es la derecha o la izquierda, más allá de la derecha o la izquierda, quiero que pensemos en esto, que pensemos más allá de un sesgo de derecha o de izquierda y que cuando nos hablen de algún tipo de política pensemos, oye, no porque yo me identifique de izquierda o me identifique de derecha, voy a estar a favor simplemente del partido porque sí. El partido es de derecha, yo voto por él, el gobernante es de derecha, yo voto por él, de izquierda, lo que sea, y entonces está correcto. Claro que no. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, para no hablar de México, yo estoy en muchas cosas a favor de Donald Trump, pero muchas cosas en contra. Y está correcto, está perfecto. Ni siquiera voto allá, no tengo nada que decir. Simplemente, ¿por qué muchas veces la gente, mmm, no voy a decir que yo no, pero ¿por qué nos sesgamos en pensar, no, pues tengo que defender a este político, tengo que defender a esto? No, ni defender ni criticar. Simplemente la política que se implemente hay que analizar de qué corriente va, qué se quiere beneficiar, qué realmente está detrás, y de ahí tomemos las decisiones, como personas, como democracia en este caso. Recordemos también que a lo largo del tiempo han existido muchísimos sistemas de gobierno, como en este caso la democracia, aristocracia, monarquía, oligarquía, distintas. En este caso, o en el caso de casi todos los países en el mundo, la mayoría son democracias. Hablando de mayorías, la mayoría es democracia. Entonces, si queremos realmente ese tipo de gobierno, efectivamente existen sistemas de partidos y es un entramado bastante complejo. De hecho, ya no sé ni qué video hacer porque son tantas cosas de las cuales puedo hablar. De verdad. O sea, está el tema de los partidos. Oye, ¿qué partido elegir? Sí, sí, pero eso está dentro de un tipo de sistema de gobierno nada más. Si hay una aristocracia no se necesita tanto. Si hay una monarquía no se necesitan para nada. Entonces, recordemos que esto es una democracia que se busca, que es otro tema para otro video, pero que nace en Roma, que busca el poder del pueblo, pero que cuando nace en Roma, nace en una política esclavista. Entonces, el poder del pueblo, solamente de hombres mayores, hombres libres. Los demás no podían votar. Entonces, democracia, si quieres hablar de una democracia específica, exacta, la primera democracia registrada, evidentemente puede haber pueblos que eran democráticos, pero la primera democracia registrada, de la cual nos estamos basando en el análisis político, es la democracia de Roma, donde había esclavos, solo votaban los hombres, mayores de edad, mujeres no,
¿qué les puedo decir? Y pues nada, este ha sido un video bastante corto. Simplemente quería comentar un poquito del tema de izquierda a derecha, de ese clivaje político. Y les agradezco mucho. Por favor, suscríbanse, que quiero llegar a esos 1000 seguidores. Y ustedes me van a ayudar, yo lo sé.